Bien chicos, voy a hacer aquí un resumen de las herramientas que hemos visto, muy por encima, una pincelada, más que nada. Eh, Vamos también a ver un par de deformadores que les pueden ser útiles y que ya en algún minuto lo he explicado o lo he mostrado una que otra oportunidad, pero sobre todo vamos a enfocar el video en cómo hacerla a su vez para un modelo. Bien, entonces, eh, vamos. Aquí por ejemplo voy a modelar que puede ser una hombrera. Puede ser una hombrera de algún personaje X, más que nada para tener ciertos volúmenes que nos van a ser útiles. Bien, yo obviamente puedo ir moviendo, deformando esto, rotándolo, pero después eventualmente vamos a tener que hacer un freeze transformation y un delete by type history, ¿cierto? Eso ya está más que repasado. Bien, y esto que estoy haciendo ahora es la herramienta extrude, la cual ya hemos visto en muchas oportunidades, ¿cierto? Y voy jugando con las opciones de este extrude y las opciones de movilidad de malla. Bien, por ejemplo aquí yo quiero mover esto hacia abajo, pero tengo las flechas en la dirección que tenemos el objeto. Pero si yo quisiera hacer esa operación, aprieto Control Shift, clic derecho, perdón, con la herramienta mover, y aquí puedo cambiar a modo World y me muevo ahí en ese eje. Bien, también me puedo ir a la vista frontal, donde puedo ajustar un poco estos cortes para que me queden más parejos. Y si se fijan, estoy yendo de lo más low poly posible a lo más complejo. Bien, entonces estoy tratando de no complejizar esta labor, sino que todo lo contrario. Voy sacando con Extrude, que está con Shift clic derecho o el acceso rápido es este. Bien, repasando la herramienta Extrude, podemos modificarlo desde la dirección de la normal de la cara seleccionada, o también podemos hacerlo apretando este botón desde el modo World, bien, con las orientaciones del mundo. ¿Ok? A tenerlo en consideración porque les puede ser útil. Y nada, aquí por ejemplo tengo que ajustar porque esto me quedó muy separado. Y de hecho, podría no complicarme con el thickness o con el espesor, eliminar todo lo interior, quedarme solo con el externo y con esta forma ir trabajando esta dicha hombrera. Bien, aquí puedo hacer un bridge entre estas dos caras, que era con Shift, clic derecho, o lo tenemos acá arriba también. Bien, y lo que hace es conectarnos las caras. Y para que esta pieza quede en quad, le hago un corte acá al medio. Bien, ajusto esto. Voy a bajar esto un poquito. Y ahora aquí aplicamos un fill hole. Bien, ahí tenemos la pieza que nos va a servir para modelar el resto. Todo metiéndole de a poco subdivisiones. Aquí voy a cortar esto por la mitad. Seleccionando las caras. Y a esta pieza ahora, como está centrada, bien, porque el cubo nunca lo moví al centro, le voy a hacer un mirror en el eje Z, bien, y en negativo. ¿Ya? Ahora tengo las opciones acá, yo puedo reducirle el Merge Threshold para que no me solde todos los vértices, sino que solamente los que están a una unidad de distancia. Bien, ahora me voy a la vista frontal, ajusto esto un poquito. Vamos a emparejar aquí. Esto lo vamos a llevar un poquito atrás, también lo podemos emparejar, dar un poquito de volumen. Y esto también lo podemos alejar un poco para darle más espesor. Bien, ahora vamos a verlo desde la vista side. Si nos molesta esta vista, aquí está en side X negativo, podríamos ir a left view y va a ser el lado contrario. Bien, por defecto viene con el lado derecho seteado. Entonces acá esto también lo vamos a escalar para ajustarlo. Bien, si yo quisiera suavizar un poco esto, le puedo meter un corte aquí.
Y voy a suavizar esta pieza desde los costados. Ahí también. Tal vez tenga que tomarlos de la base. Bien, y vamos llegando a una forma un poco más definida. Por último, vamos a tomar estos dos edge. Los sacamos un poco afuera. Esto igual. Y aquí a lo mejor está quedando un poco muy duro. También entonces habría que acudir a meter un corte nuevo. Bien. Y aquí yo puedo escalar esto. Subir un pelito. Perfecto. Ahí está más suavizado. Ahora voy a la vista superior. Voy a ir ajustando de a poco. Voy a escalar un poco esto. Para que la base sea siempre más ancha que el resto. Que tenga un decaimiento. Bien. Esto lo podría emparejar un pelito. Y esto lo vamos a sacar gradualmente. Bien, fíjese que voy jugando con todas las vistas. Bien, y de a poco le fui metiendo cortes a esta pieza. Bien, en la medida que era necesario para ir definiendo la forma. Pero en primera instancia evito meter cortes. O sea, trato de trabajar con la versión más minimalista de subdivisiones posibles. Bien, y eso es una regla general. Bien, tengo esta pieza. Vamos a hacer unos bordes más duros, como las armaduras antiguas. Entonces voy a hacer esta separación ahí. Y ahora, con la herramienta de Merge, voy a soldar este vértice ahí, igual con este de acá arriba. Y ahora con Shift, clic derecho, Merge Vértices. Y aquí llevo eso allá. Lo mismo por atrás. Bien. Y aquí voy a querer darle un poco más de espesor a esta zona. De hecho, tal vez voy a escalar toda la pieza un poco más de ancho. Por ahí. Y esta también le voy a dar un poco más de espesor. Ahí abajo. Bien, se apretó 3. Más o menos va. Bien. Ahora desde la vista frontal voy a emparejar un poco aquí. Voy a emparejar esto. Y ahí estaría. Bien, ahora, miren, acá también hay una diferencia, así que vamos a emparejar estas caras laterales. Estas no, porque ya son de la curvatura. Pero esto lo vamos a aplanar. Y ahora, desde la vista frontal, vamos a ir dando la curvatura a esto. No, en realidad voy a hacerlo desde aquí, me sale más cómodo. Voy gradualmente. Dándole más volumen. Ahí sí, ahora me gustó esa mitad, así que elimino esto. Muy bien. Tal vez aquí también le quiera meter un corte adicional para suavizar un poco esta curvatura. Esto lo voy a mover hacia acá. Y esto lo voy a mover ahí. Bien, se puede suavizar un poco. Y si yo la quisiera suavizar, tal vez con la herramienta, el pincel de Sculpt va a quedar muy fuerte. Así que en este caso me conviene ir solamente por loops y vértices, ajustando para que se vea un poco más curva. Aquí, por ejemplo, hay un vértice que se está yendo hacia afuera. Trato de dejarlo equitativo.
Y tendríamos una forma base bien, muy bien, más o menos bien. Esta parte está un poco muy dura aún, así que puedo tomar este loop entero y ajustarle un pelito. Esa dureza se ven en la geometría cuando dos aristas están demasiado juntas. Bien, entonces la curvatura la interpreta, empieza a suavizar antes, por decirlo de alguna manera. Y como hay menos distancia, se ve más dura esa zona. Bien, por eso es bueno ir usando el 3 para ir verificando el suavizado, bien, pero siempre trabajar en uno para tener una vista más real de cómo va la pieza. Bien, ahora sí voy a hacer el mirror. En este caso sería en Z positivo y nuevamente reducir el threshold. Bien, y ahí tengo esta pieza. Ahora voy a tomar todas sus caras. Le voy a hacer un extrude interior para darle un poco de espesor. Muy bien. Bien, y lo que sigue ahora es primero revertir las caras porque quedaron invertidas. Entonces voy a ir a Mesh Display, le doy Reverse y ahí queda el modelo. Y por último, tomar todo este loop y hacer un extrude para darle volumen. Y ahí más o menos tendría esta hombrera que estábamos haciendo. Y lo que resta por hacer ahora es tomar estos loops, ¿cierto? Y asignar la dureza correspondiente con Bevels. Entonces selecciono todo, selecciono acá también. Muy bien, ahí está. Le doy shift clic derecho, Bevels, o accedo desde este icono. Aquí le subo un segmento, voy a reducir el diámetro. Y ahora si le doy 3, tengo esta pieza. Bien. Hay algunas imperfecciones que se pueden ver con el ángulo de cámara. Bien. Pero eso se puede corregir con más tiempo de trabajo. Bien. También se puede corregir eh, con otras herramientas, aplicando Smooth, Sculpt. Bien. Pero yo lo que les recomiendo y a lo que acudiría yo sería a darme un poco más de tiempo e ir viendo como por qué se están viendo esas durezas. Tal vez este vértice debería salir un poco. Está muy plana esa cara. Ir dándole volumen de a poco. Voy probando. Funciona mejor ahora. Funciona un poco mejor. Este lado sigue muy plano. Entonces vengo acá. Tomo ese punto. Lo voy quitando hacia afuera un poco. Y ahí tengo la pieza más o menos como la quiero. Si la veo, voy a ir hacia arriba un poco. Si la veo de la vista superior, veo que aquí está un poco plana. Entonces yo podría tomar todo esto y todo esto y sacarlo un poquito. Ahí está un poco mejor. Bien, pero eso, como ese es el proceso de trabajo, las herramientas como bien resumido y en un ejemplo. Y ahora lo que vamos a ir es a algunas herramientas adicionales para hacer piezas más complejas, como podría ser un cable a lo mejor. Vamos a hacer un cable colgando de, no sé, una nave espacial y tiene estas especies de cable que están tirando chispas y que son trenzados. Bien, voy a reducir la cantidad de subdivisiones para que no nos quede tan colapsado. Voy a hacer un cilindro nuevo. Subdivision axis lo vamos a dejar en 8. Pero la height axis, perdón, la subdivision en el height, en la altura, las vamos a aumentar mucho. Por ahí está bien. Bien, a esto le voy a dar un freeze transformation y un delete history. Voy a achicarla un poco más. Voy a aplicar lo mismo. Bien, y aquí tengo uno de los cables trenzados. Voy a escalarlo un poco más, quiero que sea bien fino. Y ahora esto lo voy a duplicar desde la vista superior. Una serie de ellos para hacer este efecto de cable trenzado que estamos buscando.
por ejemplo ahí, podríamos eliminar esa, ya no significaría ningún problema, pero por términos de realismo lo vamos a dejar. Y una vez que tengo todo esto, voy a dar un poquito menos de diámetro. Una vez que tengo todo esto, todas estas piezas, voy a apretar Shift, clic derecho y voy a combinar esta pieza. Bien, combino. Ahora esta es una sola, ¿cierto? Vamos a darle ahora un Freeze Transformation nuevamente, un Delete History. Y vamos a ver una serie de deformadores que están aquí en Deform. Bien. Y bueno, no nos vamos a ver todos. Vamos a enfocarnos un poco en los Vent. Los voy a incitar a que ustedes los prueben más que nada. Pero por ejemplo aquí yo le puedo aplicar un Twist. Bien, que fue ese. Voy al Input. Y aquí en el Input tenemos un botón que dice Star Angle. Bien, que va a empezar a torcer esto desde el punto de partida. Y también le podemos dar desde el punto final para ir torciendo este cable. Y ahora sí es un trenzado real, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? Que ahora esta geometría está siendo influenciada por ese deformador, por lo tanto está sujeta y ocurre esto, ¿bien? Porque a la medida que nos alejamos sigue manteniendo el twist. Si yo quisiera mantener esta forma, tendría que eliminar el historial, se borra el deformador y ahí la pieza geométrica nos queda con esta forma. Bien, también podría, por ejemplo, aplicar un bend ahora y con este bend yo le puedo dar cierta curvatura, ¿cierto? Por ejemplo ahí, y tengo un anillo cerrado, ¿cierto? Este trenzado, que nos puede ser útil para algún tipo de pieza específica que queramos hacer. Bien, lo podemos reducir de un lado o del otro. Bien, e ir jugando con las herramientas, con las diversas herramientas. Bien, eh, y estas son las dos herramientas que más utilizo yo, que son el bend y el twist. Bien, y las otras son más para materias más avanzadas. Bien, ahí tenemos un trenzado, pero yo no quiero este bend, así que en el envelope se lo puedo quitar y borramos el historial. Pero ¿qué otra herramienta sí es útil? Voy a la vista frontal, voy a crear una curva. Bien, en la curva le voy a decir que la quiero en cúbico y voy a hacer una curva con una serie de puntos que es donde yo voy a querer deformar este objeto y les voy a mostrar cómo hacerlo. Bien, entonces tenemos la curva, la cual nos queda aquí en el historial, y tenemos el objeto y ahora yo puedo ir a Deform y hay un deformador que se llama Wire. Bien, este Wire me pide primero seleccionar el objeto, le damos Enter, después seleccionamos la curva y le damos Enter. Bien, voy a bloquear la geometría, cosa de no seleccionarla, pero si yo tomo los puntos de la curva, con clic derecho, control vertex, igual que con los objetos, voy a ir deformando esta pieza, ¿cierto? Siguiendo la forma de esta curva. Bien, hay un tema como, igual hay un límite de cuánto lo podemos hacer porque se empiezan a romper las normales, pero también el deformador tiene, por ejemplo, un valor de drop-off que le podemos subir para que respete mejor la forma. Bien, y ahí evitamos un poco ese problema. Yo siempre dejo en valores súper grandes, como 50. Y la rotación, bien, ahí hay que ver si nos va a servir o no. Tal vez la rotación no es lo que queremos, dependiendo del deformador. Entonces acá yo puedo ir modificando esta pieza de a poco, ¿cierto? En la medida que el movimiento sea gradual, no vamos a tener problemas, pero nos va a servir para ajustar ciertos, por ejemplo, cables colgando, riendas de caballo o lo que sea que quieran modelar, que tenga una forma un poco más particular y que sea parecido a esto, ¿cierto? Un respirador o lo que sea. Bien. Eh, una vez visto esos deformadores, que eran el twist, el bend y el wire, también tenemos la opción, voy a borrar todo esto,
de hacer, por ejemplo, un cubo, bien, y yo quiero que este cubo tenga una forma específica, y para ello voy a ir a crear una curva de nuevo, voy a hacer esta forma, una serie de puntos, bien, y podemos hacer un extrude desde esta cara que siga esa forma, bien, entonces voy a seleccionar el objeto, tenía bloqueada la geometría, selecciono el objeto, selecciono la curva, le doy shift clic derecho, extrude face, y me va a hacer extrude del punto inicial al punto final, ¿cierto? Pero si le subimos las subdivisiones a este extrude, va a definir mucho mejor esa forma, aún desde el punto inicial al punto final. Bien, como estamos enfocando ese extrude desde la curva, yo puedo tomar ahora los puntos y al igual que con el wire, ir deformando esta pieza. El tema es que funciona un poco más fuera de control con respecto al wire deformer. Bien. Sin embargo, podemos hacer también figuras más específicas o que se vean más complicadas. Bien, y para terminar, volviendo con nuestra super hombrera, voy a darle esto a un Freeze Transformation, Delete by Type History, que es requisito de siempre cuando vayan a entregar un modelo. Bien, y vamos a abrirle UVs a esta pieza. Esto ya lo habíamos hecho en clase, voy a hacer un repaso más que nada, pero con explicación de las herramientas específicas que utilizo. Y no es tan complicado ya, como es difícil pensar dónde cortar la pieza, pero no es complicado como el funcionamiento. Para ello, y como regla general, vamos a ir a Windows, Setting Preference, Plugin Manager y verificar que el, hay un plugin que se llama Unfold 3D, que suele estar al final. Es este. Bien, verifiquen que esté encendido. Si no está, le dan clic ahí a ambos, le dan refresh y cerramos. Bien, y así verificamos que el plugin de V esté abierto, esté encendido. Y una vez revisado eso, vamos a ir a V, UV Editor. Y se despliega este menú, que tiene una serie de herramientas que agilizan mucho el trabajo. Sin embargo, vamos a ver esto de la manera más básica y con la menor cantidad de herramientas posible. Eh, bien, por ejemplo acá yo ya tengo, como esto era un cubo originalmente, intenta mantener esa forma de V, pero está bien como básica, además la cortamos dos veces y ya no tiene la forma que debería. Entonces para empezar, yo voy a seleccionar esto en modo Edge, desde aquí, desde el panel de V Editor, bien, y con Shift y clic derecho, como siempre, vamos a ir a Seal y lo que va a hacer es soldarnos todas las aristas. Bien, ahora tenemos todo soldado. Y con eso hecho, ahora sí podemos empezar a cortar las V. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer un corte por esta zona interna. Selecciono todo el loop de este corte interno. Bien, se puede ver ahí. Está todo seleccionado. Voy a ir sobre el menú del V-Editor y le voy a dar Shift clic derecho, Cut. Y ahí nos va a cortar un trozo. Bien, ahora voy a achicar un poco más esto que está bien molesto. Ahora voy a también hacer un corte por esta zona interna, o sea, la interna del bevel. Selecciono todo esto, creo que ahí está. Y también le voy a dar cut. Cortamos. Y ahí lo que estamos haciendo es separar esta zona de esta zona y de esta zona. Bien. Y ahora si revisamos con el menú de V abierto, nos muestra una línea más blanca aquí, que es donde está cortando la V. Bien. Y por último, el último corte que vamos a aplicar va a ser de aquí, por este borde, hacia adentro. Hasta ahí. Y lo mismo al otro lado.
O le podría dar también un simetrice en Z. Y ahí me selecciono este lado también. Y le doy cut. Bien. Ahí tenemos la pieza cortada, ¿cierto? De la manera más óptima que yo creo que es para esta pieza. Tal vez hay una mejor. Bien. Pero esto es lo que yo siento que está mejor. Ahora voy a ir al V-Editor de lleno. Vamos a activar este botón, que es el checker. Y el checker nos muestra esta V. Bien, que si se fijan, aquí está repetido millones y millones de veces el mismo tile de la textura. Y eso porque la V no está bien abierta. Bien, voy a desactivarlo. Ya vimos que está desastrosa. Y ahora acá en vez de tener el modo vértice, ¿cierto? O sea, tenemos el modo vértice y además tenemos el modo V. Y del V también nos permite seleccionar puntos. Pero estos puntos son puntos de coordenadas V. Si vamos seleccionando nos muestra aquí en verde, no como nos muestra los vértices siempre en amarillo o en rojo. Entonces seleccionamos todo esto, toda la pieza, le damos Shift, clic derecho, un Fold, ¿ven? Aquí, ahí, a un Fold. Y acá también dentro de las opciones le damos a un Fold, la del centro. Bien. Y esto nos va a abrir la V de la pieza. Bien, que serían estas dos. Y aquí yo puedo ir tomando cada una de ellas y ver como cuál es. Entonces, por ejemplo, aquí selecciono esos vértices. Con control clic derecho le puedo dar a To UV Shell y nos selecciona todo ese trozo. Lo mismo con esta, o doble clic sobre un punto. Bien, y ahora yo quiero saber dónde está esta pieza y la dejo ahí minúscula. No sé por qué dejo todo eso reducido ahí. Debe haber habido un mal corte. Voy a revisar. También puedo aplicar un corte a la mitad de ese loop para ver si lo podemos solucionar. Ah, ok, 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 ok. Ya, no nos está separando porque a diferencia de este trozo que está separado completo, este no lo está aparentemente. Entonces vamos a terminar de cortar esto hasta acá. Vamos a hacer un cut. Y nuevamente voy a seleccionar todo. Le voy a dar un fold. Bien. Y ahora voy a darle un layout. eh, y nos ordena las V. Ahora quiero saber por qué. Bien. Bueno, volviendo con el tema de la V, solamente la malla se puso mañazo y no arrancó. Reinicié malla y todo bien. De hecho, la V está correcta. Eh, Acá la traigo. Bien, y era la parte de abajo, o sea, toda esta zona, la que está así como escalada por uno, que no se lograba ver. Pero nada, como se reabrió el programa y ahí está bien la V. Y lo que les mencionaba era seleccionar todo esto, darle shift clic derecho, un fold para abrir la V y después nuevamente shift clic derecho, layout, layout V y lo que va a hacer es dejarlo dentro de un espacio V. Si yo activo el checker ahora, me está pasando hacia arriba, por lo que voy a reducir un poquito el tamaño de todo esto, cosa de que quede ubicado en un solo espacio V, en un solo tile. Bien, y esto es para después poder llevarlo a otro programa como Substance Painter y pintar la textura. Bien, entonces las herramientas de V, básicamente las que vamos a usar, serían primero seleccionar Edge específico. Por ejemplo, aquí lo selecciono todo. Le puedo dar Shift, clic derecho, Cut para cortar todo. Después puedo seleccionar toda la V.
Dale shift, clic derecho, unfold, ¿cierto? Y ahora layout y me las va a ordenar en el espacio. Como están todas por separada, en cada cara es independiente de la otra. Voy a apagar un poco la grilla para que se vea. Cada cara es independiente de la otra. O también podría juntar todo, ¿cierto? Selecciono todo en modo Edge. Le doy Shift, clic derecho, SIO para soldar todo. Y ahora desde el viewport seleccionar una serie como particular de Edge, de aristas. Y cortar desde aquí. Con Cut, selecciono las V con clic derecho. Ahora le doy Shift, clic derecho, Unfold. Shift, clic derecho nuevamente, Layout V. Y ahí nos ordena de la mejor forma que Maya pueda interpretarlo. Pero nosotros con nuestras neuronas vamos a ajustar esto un poco mejor y tratar de dejarlo ordenado y que sea intuitivo para nosotros mismos pintar después las texturas. Bien, eh, no más que eso, esas son las herramientas que necesitan saber. También hay una herramienta, pero que no es la mejor, ya van a ver por qué, que es la de hacer V automática. Bien, la pueden usar si una pieza les complica demasiado, pero a veces ocurren errores. Entonces yo voy a ir aquí a V, le doy un automatic, bien, me genera estos planos sobre los cuales se proyecta el objeto. Bien, y en base a esas caras nos va a ir haciendo diferentes cortes y va a abrir la V respecto a eso. O sea, aquí por ejemplo tenemos un corte que no tiene ningún sentido, pero eso es porque tiene un plano desde este lado que nos está cortando esa cara. Después tenemos uno desde arriba, ¿cierto? Tenemos desde los lados. Aquí por ejemplo estos bordes están separando porque están desde la cámara frontal y acá no. Pero ese no es el mayor problema con respecto al automático, es que muchas veces quedan así, con la V sobrepuesta, bien, como una encima de la otra, bien. ¿Y cuál es el problema con eso? Que si yo pinto azul aquí, por ejemplo, porque esta pieza es azul, esta parte de la pieza que tenemos seleccionada a lo mejor va a ser azul y esta va a ser roja, pero como están usando el mismo espacio V, van a quedar, si yo pinto esta azul, me va a pintar la otra pieza azul también, y si pinto esta roja, se va a sobreponer porque es solo un espacio, bien. Eh, la automática no es recomendable por el desorden que produce, ¿cierto? Después de mucho trabajo y las texturas quedan poco intuitivas para pintar. Sin embargo, si alguna pieza se les complica, pueden utilizar esa. Por otra parte, si tienen piezas cónicas o cilíndricas, como esta, bien, voy a soldar todo esto. Bien, tenemos esa forma. Y yo le quiero hacer una V de forma rápida a esto. Incluso podría tener mucho más detalle. Vamos a hacer un par de cosas aquí. Voy a minimizar esto por ahora. Vamos a hacer un offset, vamos a seguir sacando o metiendo hacia adentro. Bien, yo puedo ir aquí a V y hacerle una V cylindrical aquí. Bien, con cylindrical lo único que les recomiendo hacer es cerrar bien esto completo para que le dé la vuelta a todo el modelo. Bien, y esta es la V que nos abre, que no es la mejor, pero se puede seguir trabajando. Le podemos dar un fold para ver cómo queda. Bien, aquí seleccionamos por ejemplo este edge de arriba, lo mismo acá. Le damos cut, seleccionamos nuevamente toda la V y le damos un fold y ahora layout. Bien, y nos va ayudando a ordenar y está interpretando bien la forma. Bien, por ejemplo aquí podríamos cortar eso también, que creo que está dando problemas. Y ahora a esto le damos un fold nuevamente. Y de a poco vamos llegando a una forma más óptima de cortar esto. Bien, así que eso chicos. Entonces las herramientas que tienen que usar son sobre todo bueno, cortar en modo arista con shift clic derecho, cut, ¿cierto? Después para soldar es con SIO, para abrir la V es con un fold y estando en modo V y con la V ya abierta en un fold vamos a ir a layout y le vamos a decir al computador que nos ordene esta V en las coordenadas V, que son estas. Bien, así que nada más que agregar, los dejo con eso como tarea.
así que su modelo debe llegar listo y con las UVs abiertas y nos estamos viendo. Chau, chau.